Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Aquí están. En noticia de Ecuador. Este jueves finaliza la campaña electoral por las presidenciales del próximo domingo y se acaba el tiempo para convencer a los indecisos. ¿Cuáles son las promesas de última hora de los aspirantes al primer cargo del país? Lo vamos a revisar, lo analizamos. En noticia Argentina. El plan del gobierno para llegar a acuerdos sobre precios de alimentos y salarios se ha convertido en toda una tormenta. ¿Se trata de oportunismo político de la oposición o de un debate necesario por el bien del pueblo, del bolsillo del pueblo? Vamos a analizarlo. Y en noticia Estados Unidos. Este jueves fueron deportados a México más de 100 haitianos indocumentados. La medida del gobierno Biden contrasta con los anuncios de dejar sin efecto gran parte de las órdenes ejecutivas de la anterior administración en materia migratoria, por considerarlas supuestamente violatorias de derechos humanos. Son hechos que analizamos. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Ecuador, este jueves a la medianoche cierra el periodo de campaña electoral de cara a las elecciones del próximo domingo, 7 de febrero. Los candidatos intentan ganar el voto de los indecisos, que según sondeo ronda el 36%. Entre tanto, los observadores internacionales ya se encuentran en el país y se despliegan en distintas partes de la nación. Lo revisamos. Este jueves 4 de febrero se acaba el tiempo de campaña por la presidencia y el poder legislativo, con movilizaciones en diferentes lugares, protagonizadas por los candidatos. Las ciudades escogidas para estos actos masivos fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Azuay. Estos actos tienen protocolos contra COVID-19, guiados por el árbitro electoral, aunque algunos prefirieron cerrar su campaña con encuentros virtuales. En el intento por captar el voto de los indecisos, que según los sondeos se estima por el orden del 36 a 37%, los candidatos hicieron énfasis en asuntos medulares de sus respectivas campañas. Arauz garantiza un crecimiento económico de 9% anual. Yacu Pérez realizó un ritual indígena con sus candidatos a diputados, reivindicando la ancestralidad. Lasso enfocó su cierre en el tema de la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, prometiendo mano de hierro contra la delincuencia. Entre tanto, otros candidatos se enfocaron principalmente en temas comunitarios, laborales y comerciales. Al mismo tiempo, la llegada de las misiones internacionales, que comenzó desde el pasado mes de enero, cuenta con la confirmación de 320 observadores de todos los continentes, además de 2.540 nacionales que ya se despliegan por el país. Entre los internacionales se hallan autoridades electorales, técnicos especialistas y personalidades de reconocida trayectoria de la política, la cultura, las artes y la academia, según resaltó un boletín de prensa de la Cancillería de la República. Sin embargo, en el marco de estas misiones de acompañamiento de la OEA, la UNASUR, la Unión Europea, entre otros, ha sido noticia el intento por parte del consejero electoral, Enrique Pita, de deslegitimar las participaciones del eurodiputado Manu Pineda y del reconocido politólogo e internacionalista Juan Carlos Monedero, acusándolos de estar a favor del candidato Arauz. Se trata solo de su opinión personal, emitida a través de una carta a la presidenta del CNE y comentada en una red social en contra de la oficialidad del CNE en pleno, el cual aún no se pronuncia al respecto. El ensañamiento de Pita contra Monedero y Pineda se debe a sus opiniones en Twitter, en la que expresan su preocupación por la posible suspensión de las elecciones
Esto debido a la cantidad de obstáculos que el mismo gobierno ha puesto en la realización de las mismas. Reimpresión de papeletas presidenciales por un partido fantasma que causó la postergación de papeleta de Parlamento andino y hacía peligrar la legalidad de los comicios. Los dimes y diretes públicos entre el ministro de Defensa y el ministro de Finanzas sobre este tema, como si no formaran ambos parte de un mismo gobierno. La campaña sucia de todos contra uno, intentando destruir con noticias falsas la imagen del candidato que encabeza casi todas las encuestas, han sido también parte del turbulento clima electoral en Ecuador. ¿Cómo cierran las campañas esta noche? Le preguntamos a Denise Herrera desde Quito. Hola Denise, muy buenas noches. Cierres de campaña, algunas de ellas en Quito, otras en Guayaquil, de Andrés Arauz, de Guillermo Lasso, de Yacu Pérez. Te preguntamos de esta noche, ¿cómo te va? Hola Tati, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, yo ahora me encuentro en el cierre de campaña del candidato por Centro Democrático Andrés Arauz, quien hizo primero una actividad en el Parque El Arbolito, un parque emblemático de lucha social y popular. Más aún fue el escenario también justamente de las diferentes organizaciones sociales y populares que se sumaron en octubre en contra de una medida económica en ese entonces del presidente Lenín Moreno. Por ese escenario ha elegido Centro Democrático y también Unión por la Esperanza para hacer este cierre de campaña. Sin embargo, ahora, luego de eso, se hizo una caravana desde el Arbolito por la avenida 6 de diciembre hasta llegar al Consejo Nacional Electoral, que es donde me encuentro ahora. Como puedes ver, Tati, detrás de mí va llegando ya la caravana. Justamente detrás de mí está, en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, va llegando todos los simpatizantes del Centro Democrático, del expresidente Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, quienes han concentrado hoy para acompañar a Andrés Arauz en este cierre de campaña. Aún no llega el candidato Andrés Arauz, sin embargo ya está aquí también Carlos Rabascal. En ese sentido, Tati, también se desarrollaron diferentes actividades en territorio nacional, como bien lo decía el informe, también virtual. En el contexto del cierre de campaña, lo escuchábamos al candidato por Pachacuti, Yacu Pérez, hacer su cierre de campaña en el Azuay, y asimismo al candidato por Alianza Partido Social Cristiano y Creo, el banquero Guillermo Lasso, en la ciudad de Guayaquil. Hoy también, Tati, se inauguró prácticamente las votaciones con el voto adelantado de las personas privadas de libertad. 8.307 personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada pudieron hoy ejercer el derecho de voto, y asimismo se espera que mañana se inaugure el programa de voto en casa. Según las autoridades del Consejo Nacional Electoral, son 653 personas con discapacidad física superior al 75% quienes sufragarán justamente desde sus hogares, y respetando, como también lo hemos narrado a través de los diferentes informes, las medidas de bioseguridad. Ecuador también enfrenta una situación sanitaria crítica, por lo cual es importante también que se ha sumado al protocolo de bioseguridad en las diferentes actividades. Como también lo recordamos, hoy es el cierre de las campañas. Ecuador entra a la medianoche en un silencio electoral en medio de una campaña bastante criticada. Recordemos que había diferentes pronunciamientos también de personajes en el exterior quienes están vigilantes a este proceso electoral. Temas pendientes, Tati, por resolver del Consejo Nacional Electoral. Primero, la situación de los parlamentarios andinos. Aún no se conoce qué pasará con los recintos en el exterior, si las papeletas llegan a todos los recintos en el exterior, y además también recordar que cada país toma sus resoluciones frente a la pandemia de la COVID-19, por lo cual habrá recintos que no estén habilitados para que los ecuatorianos que viven en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. Asimismo, aún ha habido una solicitud del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, quien ha solicitado justamente que se levante el estatus de observadores internacionales al eurodiputado Manu Pineda y al politólogo Juan Carlos Monedero. Sin embargo, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial si eso se llevará adelante o no, Tati. Y en todo este contexto, Denise, viendo las imágenes detrás de ti y teniendo además en cuenta que estamos en tiempos de pandemia, pues ha llegado mucha gente a este cierre de campaña de Andrés Arauz en Quito. Que se cuiden además. Sí, una de las indicaciones de todas las personas que han venido también dirigiendo justamente este
este cierre de campaña han hecho presente todo el protocolo de bioseguridad, como el uso obligatorio de la mascarilla, tratar de respetar los 2 metros de distancia y también justamente respetar el protocolo, que es hacer actividades en el exterior, como lo vemos. También ahora se han concentrado en el exterior del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que hubo bastantes interrupciones por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral en un inicio para poder inscribir la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y por ello han resuelto también acercarse hasta los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, Denise, por ayudarnos a radiografiar, a tener la radiografía de estos cierres de campaña a través de una de ellas en Quito. Gracias, Denise, buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Guillermo Reyes, es el jefe de la misión de observación electoral internacional del CELA, nos acompaña desde Quito. Guillermo, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches para usted y para todos sus televidentes. Estamos muy bien, afortunadamente, el ambiente pues muy democrático, muy tranquilo, y afortunadamente creo que las cosas marchan de la mejor manera en este proceso electoral. ¿Cómo encuentran precisamente la organización desde el Consejo Nacional Electoral, desde la propia autoridad electoral, después de todos los problemas que hubo, por ejemplo, con la impresión de la papeleta de votación para parlamentarios andinos? ¿Cómo llega usted y encuentra la organización electoral? Bueno, nosotros tuvimos oportunidad como misión de observación del CELA de presidir una misión hace unas 2 semanas, cuando se hizo un simulacro nacional, y encontramos algunos temas que nos llamaron la atención a raíz de reuniones con diferentes candidatos y partidos, y formulamos unas recomendaciones, entre ellas el tema de que no se podía llegar a las elecciones con la incertidumbre de algunas reclamaciones sin resolver, entre ellas esa reclamación a la que usted se refiere de candidaturas no definidas, como era la lista de un movimiento, un partido, Justicia Social, que había pretendido inscribir candidatos al Parlamento andino y no se les había permitido hacerlo. Lo mismo que existía una reclamación del partido del candidato Arauz en relación con unos spots donde salía el expresidente Correa haciéndole publicidad al candidato. Esos temas se nos plantearon, y nuestra solicitud al ente rector electoral era que esto estuviese resuelto antes del debate electoral, y afortunadamente los temas han sido resueltos positivamente, pero pues ha surgido un tema nuevo que ha generado alguna preocupación, y es una decisión de un juez constitucional el día de ayer en relación con 6.400.000 tarjetas para la elección de presidente y vicepresidente, en las que se ha incluido un logo símbolo de un partido equivocadamente. Y eso pues ha generado temores y suspicacias, y eso llevó al Consejo Electoral a tener que rediseñar la tarjeta y tomar medidas frente a qué hacer con esas papeletas. Y ahora pues obviamente una decisión de un juez constitucional pues va como en contravía lo dicho por el Consejo Electoral, y hoy precisamente hemos tenido una reunión sobre qué creemos que es recomendable frente a este tema, que no vaya a generar una incertidumbre a la hora del escrutinio y de las reclamaciones. Pero por lo demás, digamos, existía una preocupación con el tema del COVID. Guillermo, antes de avanzar, permítame preguntarle, y con respecto a eso, que sin duda es un asunto de preocupación, ¿cuál es la recomendación del CELA? ¿Cuál es la recomendación de ustedes como misión de observación? Bueno, en nuestro criterio resulta de la mayor importancia que, pues, como lo había dicho el Consejo Electoral, todo ese material inservible, porque no gozaba de validez en la medida que era un material equivocado por un logo símbolo, debería destruirse. Sin embargo, ayer, con la decisión del juez constitucional, ordena no tocar el material, resguardarlo, no manipularlo, lo cual impide que se vaya a destruir, y nuestra preocupación es que con esta medida no solo se cercena esa autoridad del Consejo Electoral, sino que tiene que hacerse o adoptarse un protocolo de vigilancia y seguridad de todo ese material electoral para que no vaya a quedar sobre el tintero algún temor de que ese material pueda estar circulando con alguna preocupación para candidatos y partidos, como algunos lo han señalado, en particular la candidatura de Arauz, quienes fueron los que presentaron la reclamación que dio lugar a esa
decisión constitucional. En todo caso, llama la atención ese caso en particular porque esto viene ya de días atrás, cuando precisamente se imprimieron las papeletas, porque por esa equivocación se informó desde el CNE que se retrasó y también se usó parte de ese dinero por la nueva reimpresión de las papeletas que deberían ser del Parlamento andino. Ustedes como expertos electorales, ¿les llama la atención esto, teniendo en cuenta que es un partido político que representa una sola persona y la dirección del partido político es la casa de esa persona? Es decir, lo único que hay del partido político es esa persona y su casa. Y eso ha generado también parte de la problemática en la impresión de las papeletas del Parlamento andino. Bueno, sobre ese particular, nosotros cuando estuvimos en la misión de hace 2 semanas largas, tuvimos oportunidad de ir al Instituto Geográfico Militar, donde se imprimen las tarjetas electorales o las papeletas electorales. Y allí nos causó, pues sí, alguna sorpresa que no estuvieran emitiendo o imprimiendo las tarjetas del Parlamento andino. La respuesta que nos dieron es: no vamos a emitir papeletas hasta que no se resuelva la reclamación presentada por el Movimiento de Justicia Social. Y eso es precisamente lo que se resolvió, donde se habilitó a que ese partido inscribiera una lista, pero lamentablemente ese partido tomó la decisión al final de no inscribirse, porque consideraban que no se daban los tiempos ni las garantías suficientes, y ya el Consejo Electoral ordenó desde el fin de semana pasado imprimir las papeletas y habrá votación para parlamentarios andinos. No hay doble impresión de tarjetas electorales. Sí, en el binomio presidente-vicepresidente, por una impresión de una papeleta, de unas papeletas con un logo equivocado. Allá hay un tema que ha planteado el Consejo Electoral a la Contraloría para determinar si hay un detrimento patrimonial y quién tiene que responder por ese error que se cometió. Pero en nuestro criterio, el Consejo Electoral ha adoptado medidas de seguridad, cambiando el color de las tarjetas o las papeletas electorales, de manera que no vaya a aparecer en los puestos o en las mesas de votación papeletas que pues fueron anuladas o sacadas de distribución y que no son oficiales. Y un poco nuestra recomendación, como ocurre en nuestros países, es, y donde no hay voto electrónico, es que esas papeletas deberían triturarse, incinerarse, para que no quede la más mínima duda de quien vaya a perder, que salga a decir que hicieron un fraude con esas tarjetas. Y por eso hemos recomendado que si no se pueden destruir a raíz de la decisión de la acción constitucional, es que haya un protocolo donde veedores de todos los partidos políticos, Policía, Armada Nacional y el CNE garanticen la custodia permanente del lugar donde van a estar esas papeletas, y los observadores nacionales e internacionales verifiquemos que en efecto eso se cumple. Esa será una tarea muy importante para los veedores de los partidos en las mesas o juntas receptoras de voto, para que no se vaya a incurrir en pues que no vayan a aparecer tarjetas que no estén habilitadas. Sí, entendido. Guillermo, ¿y qué respuesta han recibido, particularmente de la autoridad electoral? No te entiendo. ¿Respuesta en qué sentido? Sí, con respecto a la proposición que ustedes hacen, a la recomendación que ustedes hacen, ¿cuál es la respuesta de la autoridad electoral, del CNE? No, en eso yo, como jefe de misión, tengo que reconocer que de parte de todos los rectores o consejeros electorales del Ecuador ha habido la mejor receptibilidad hacia las misiones de observación. Le hicimos esta presentación, y tal vez ustedes son los primeros en saberlo, esta misma tarde a la presidenta, y la presidenta lo recibió muy bien. Sin embargo, sabemos que ella va a acudir a la Contraloría para determinar si se deben triturar o no, y qué va a pasar con la decisión del juez constitucional que dictó esa medida cautelar, tema en el que nosotros nos inmiscuimos, y ella sí ha dicho que si no se puede triturar, ellos sí van a tener un protocolo donde, como ya lo tienen dispuesto, todas las tarjetas electorales van a estar resguardados en el Instituto Geográfico, donde se darían todas las garantías de seguridad. Pero para nosotros, por supuesto que es importante, uno, que el país sepa que esta decisión no proviene del Consejo Electoral, sino de un juez constitucional. Dos, que de todas maneras los veedores de los partidos
y las autoridades electorales y de policía van a verificar que esas tarjetas no sean manipulables. Deberán estar, de hecho, muy vigilantes con respecto a ello. Ahora, Guillermo, con respecto a las papeletas para la elección de parlamentarios andinos, ¿ya se ha podido corroborar que todas llegaron a su destino, teniendo en cuenta que salieron tarde para esa distribución? Correcto, es que de todas maneras ustedes en cada país sabemos que la distribución del material electoral se hace en los últimos días muy cercano a la jornada electoral, en orden a que no vaya a haber ningún tipo de manipulación, o vayan a ser destruidos o se roben el material electoral. Así que sí un esfuerzo muy importante de reconocer del Instituto Geográfico Militar Ecuatoriano para la impresión de esas tarjetas. Ya estaba hecho todos los artes de las tarjetas electorales y eso permitió que fuera muy rápida la impresión. Aquí hay que advertirlo, las autoridades electorales del Consejo Electoral, autoridades judiciales, órganos de control, no tienen horarios para trabajar. Quiero decir, son 24 horas, 7 días a la semana, y en ese sentido las tarjetas electorales de parlamentarios andinos comenzó su impresión desde el mismo sábado o el viernes y pudieron terminar su impresión a tiempo para irse con todo el material. No es que van a ir llegando de a puchito, sino que todo el material llega simultáneamente a cada una de las provincias y de las parroquias del Ecuador. No nos vayamos a ir del aire sin hacer el comentario del COVID, que me parece importante que lo sepan todos. Sí, adelante. Sí, dígame, Guillermo. Una de las preocupaciones que nosotros habíamos dejado sentadas era que en el protocolo de bioseguridad se establecía que los miembros de las juntas receptoras de votos, que son 39.500 más o menos juntas, y cada uno tiene pues obviamente los miembros que integran esa mesa, además de los veedores de los partidos, se había dispuesto la obligatoriedad de que se tuvieran que practicar la prueba del PCR. ¿Eso qué significaba? Eso significaba pues una gran dificultad, una económica, ¿quién iba a asumir los costos? Dos, la situación geográfica. En nuestros países, por nuestras cordilleras, la geografía hace imposible que en muchas parroquias del Ecuador, por ejemplo, no sea fácil tener quien practique las pruebas ni entregar los resultados oportunamente. Nosotros hicimos la sugerencia a raíz de lo que vivimos el año pasado en Venezuela, en Chile, en Brasil, en República Dominicana y en Bolivia, igual que en Estados Unidos, y era, pues es que practicar la prueba del PCR no solo es muy costosa, no hay cómo procesarlas a tiempo, no hay cómo garantizársela a todo el mundo. Estamos hablando que podría haber en total en las 39.000 juntas más o menos unos 600.000 veedores. ¿Cómo garantizaban que eso se diera? Y afortunadamente el Consejo Electoral tomó la decisión de establecer, sí, la invitación a que los miembros del jurado y de las juntas y los veedores se practiquen, así sea la prueba rápida, pero no como obligatoriedad, porque hacerlo obligatorio pues iba a hacer que no hubiera presencia de veedores en muchas juntas del país. Así que ese tema es un tema superado, otro tema más donde el Consejo Electoral ha dado garantías de que el proceso se desarrolle de la mejor manera, y hay que reconocer que el protocolo de bioseguridad sí da garantías de aislamiento y de higiene a los miembros de la mesa como a los ciudadanos que concurren a votar. Porque si esta era una orden, digamos, una exigencia por parte del Estado ecuatoriano, lo que debía era proveer las pruebas, sobre todo con las dificultades. Estamos hablando de un país andino que está lleno de montañas, lleno de caminos entramados para poder llegar de un lugar a otro. Así que qué bueno que lo han aceptado. Por último... Ahora, hay que decir algo, y es que uno de los temas de la campaña presidencial, cuando se hizo el gran debate de todos los 16 candidatos, era cómo conseguir los recursos para que todo el mundo se vacune. Imagínense gastarse los recursos que implicaría 600, 800.000 pruebas de PCR para todo el mundo, procesarlas a tiempo cuando no hay ni siquiera para comprar las vacunas. Entonces, creo que es una decisión importante, y ante todo el llamado a los ciudadanos y a quienes hacen el papel de veedores como de miembros de las juntas, a que pues haya higiene, haya aislamiento y haya los cuidados dentro de la mesa con el termómetro, que es un poco lo que nosotros hemos venido recomendando y aquí lo han implementado afortunadamente.
Por último, Guillermo, los observadores internacionales, no solamente ustedes, de otras organizaciones internacionales, están ya todos en el país y llegan en un momento de mucha tensión de carácter político y, por supuesto, transversalizado por lo electoral. ¿Percibe usted ya en estos últimos días que se va bajando el nivel de esa tensión, sobre todo de la guerra sucia, de las campañas y los fake news a través de las redes sociales? Bueno, al contrario, yo pienso que estos días todavía estamos o está el país muy tranquilo a la espera de que lleguen las últimas horas en las cuales estas campañas seguramente se van a fortalecer porque son las últimas horas y va a haber una alta tensión en el país de qué va a ocurrir en un proceso electoral donde hay, pues obviamente, una gran radicalización entre una gran cantidad de candidatos versus uno o unos pocos, y eso pues obviamente lo vamos a ver seguramente el día de las elecciones y durante el proceso del escrutinio o totalización. Pero yo creo en el civismo del pueblo ecuatoriano, hemos visto pues que hay respeto, que hay tolerancia, y creo que la misma situación de la pandemia va a hacer que eso que uno percibiría podría ocurrir acá, no va a ocurrir, pero además porque la autoridad electoral ha sido muy garantista y en ese orden de ideas, pues los candidatos sienten tranquilidad de su árbitro electoral y de que las campañas pues han venido haciendo el trabajo juiciosamente. Creo que los momentos de tensión se van a dar muy seguramente a las horas del cierre, a las 5 de la tarde del domingo, y cuando empiecen a revelarse los primeros datos de lo que aquí se va a ensayar, que es el conteo rápido y qué va a ir ocurriendo con los resultados que se vayan conociendo. Entonces yo creo que por ahora no ha empezado eso, que pues sí, ha habido algunos temas de brotes menores, normales a cualquier campaña electoral, pero vamos a verlo el domingo y el lunes posteriores al escrutinio, a lo que te refieres en tu pregunta. Muchísimas gracias, Guillermo. Que sea una jornada en completa paz y que el pueblo ecuatoriano decida lo que a bien tenga para la nación. Muchas gracias. Muy buenas noches, Guillermo. Que así sea. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de S Noticia. Al volver en Noticia Argentina, el plan del gobierno para llegar a acuerdos sobre precios de los alimentos y salarios se ha convertido en toda una tormenta. ¿Se trata de oportunismo político de la oposición o de un debate necesario por el bien del pueblo, el bolsillo del pueblo? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, disfruta del retorno del Centro Cultural de Eventos Tecnópolis en Buenos Aires, Argentina, bajo el lema Reencuentros Cuidados. Conoce el Festival Internacional Santiago Amil en Chile y su variada propuesta de artes escénicas. Indaga en la trayectoria de una de las voces más emblemáticas de la música venezolana y latinoamericana, Cecilia Todd. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, por Telesur. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número +54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia argentina, toda una tormenta se vive en el país entre empresarios, sindicatos y el gobierno por la decisión del presidente Alberto Fernández de buscar acuerdos para mantener precios estables y contener la especulación. Lo mismo aspira a hacer con los salarios. Vamos a revisarlo. El jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, anunció que la próxima semana convocará a las centrales obreras y los empresarios para avanzar en un acuerdo de precios y salarios y trabajar en conjunto en la recuperación. El pasado 12 de enero, el gobierno renovó el programa Precios Cuidados, destinado a establecer el valor máximo de productos de la canasta básica como estrategia para evitar abusos a los consumidores. Los 600 bienes incluidos tendrán precios congelados hasta el 31 de marzo y luego se ajustarán de manera trimestral. Esta semana comenzó a regir el acuerdo de precios para la carne, alimento indispensable en la mesa del argentino. Al respecto, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se mostró en Twitter haciendo monitoreo del cumplimiento de precios y abastecimiento de los cortes acordados con los comerciantes. Desde la extrema derecha también hacen el trabajo, pero en demérito de la medida. La diputada por Cambiemos, Natalia Villa, compartió una imagen que otros usuarios difunden con cortes de grasa y hueso. Otro usuario de la red social llama a no caer en la trampa de reproducir esas imágenes, acompañando el mensaje de una foto de la carne con precios cuidados en un supermercado de la capital, en la que se aprecia su calidad. Las críticas únicamente recaen sobre el gobierno de Fernández y no sobre comerciantes deshonestos, según el ultraortodoxo José Luis Espert, ex candidato presidencial menos votado en la última elección. Argentina es un país enfermo que solo atina a repetir como autómata lo que fracasó siempre. El proyecto regulatorio es un asunto de vieja data. Se trata de un acuerdo voluntario entre el Estado, fabricantes, distribuidores, supermercados y mayoristas que surgió en 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández. Lo que olvidan los macristas es que el exmandatario Mauricio Macri lo mantuvo y fracasó en combatir la inflación. El gobierno de Fernández no solo debe enfrentar ese índice en alza, producto de la crisis económica que dejó la era macrista, sino también la millonaria deuda externa que adquirió la misma administración, con créditos impagables acordados con el Fondo Monetario Internacional. Sobre este asunto, el portavoz de la organización financiera, Jerry Rice, aseguró este jueves que harán todo lo posible para alcanzar un acuerdo de refinanciación de deuda antes de mayo. Y uno además se pregunta qué significará hacer todo lo posible para el Fondo Monetario Internacional. Vamos a dejar ese asunto para nuestro analista. Vamos con Juan Carlos Bartolota, nuestro corresponsal en Buenos Aires. De esas cosas que se pregunta uno, Juan Carlos, cuando se habla del Fondo Monetario Internacional. Pero al asunto interno que nos ocupa en este momento te quiero preguntar. ¿Se ha trasladado toda esta tormenta especialmente a las redes sociales? ¿Cómo se recibe esto? Primero te quiero decir que es más fácil arreglar con el Fondo Monetario Internacional que hacer un acuerdo de precios y salarios en la República Argentina. Sobre todo de precios, Tatiana, porque es un tema endémico, un problema endémico, donde unos y otros se tiran siempre, como decimos aquí, la pelota de las responsabilidades de por qué aumentan de manera desconsiderada ya los precios. En diciembre estuvo rondando el 4% de la inflación y ahora se estima que la inflación de enero va a estar promediando también ese número. Mirá, la verdad que lo que está pasando en la República Argentina es como una repetición de hechos que ya se han dado en tiempos pasados. Una gran diferencia, escuchamos recién este completo informe sobre lo que pasa en la República Argentina, es que, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri siempre los salarios fueron detrás de la inflación. En el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner los salarios iban por delante de la inflación. Es decir, hubo inflación en los gobiernos kirchneristas, pero los salarios siempre tenían 4, 3, 5 puntos por encima del índice de inflación y eso de alguna manera compensaba. ¿Es la solución? No, no es la solución, pero por supuesto que la gente lo sentía de otra manera, Tatiana, y ahora el tema vuelve a recrudecerse. No hay que olvidarse que estamos en un año electoral usados justamente en estas elecciones de medio término que se van a dar este año.
desde la posibilidad o no de hacer las PASO, que algunos gobernadores están llevando adelante, tenemos la pandemia, está la búsqueda de soluciones a través de la... Es decir, hay un cóctel de cuestiones que influyen. Y tenemos hoy un dólar que se había disparado a casi 200 pesos por unidad y ahora está en baja. Es decir, uno dice, pero ¿cómo? Si antes subían, los precios subían, ahora que están bajas, los precios siguen subiendo. Y sí, es así, es una realidad argentina, Tatiana. Una realidad en Argentina que vamos a analizar de inmediato en esta coyuntura. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches para vos. Buenas noches. Para ello nos acompaña Hernán Lecher, él es economista, es director del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, nos acompaña desde Rosario, allá en Argentina. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Hemos visto y así de alguna manera lo titulábamos, se lo presentábamos a la audiencia para tratar de entender qué es lo que está pasando con esta tormenta, con una decisión que toma el gobierno para tratar de ayudar, sobre todo en el bolsillo del pueblo argentino, pero vemos luego todo lo que está pasando con los empresarios. Unos dicen que funciona la medida de los llamados precios cuidados para tratar de contener la especulación, otros dicen que no sirve para nada. ¿Cuál es tu visión acerca de ello? Hernán. Ahora, lo que hay que entender es que en la Argentina es necesario que se recupere el poder adquisitivo. Recién lo decía Juan Carlos, nosotros venimos de un escenario donde la gestión anterior a la actual hizo perder 20% del poder adquisitivo del salario, y en ese contexto sobreviene la pandemia, es decir, sobre llovido mojado. La pandemia, de todas formas, cuando uno mira la serie de salarios registrados, lo que encuentra es que los valores son similares a los de finales de 2019. Vos me preguntarás, pero entonces, ¿la pandemia no afectó el salario de los trabajadores registrados, al menos? No, lo que sucedió es que el gobierno de Alberto Fernández, una cosa que prácticamente no se dice, no se pone sobre relieve, es que ni bien asumió, por decreto, hizo un aumento de unos 4.000 pesos, aproximadamente 3.000, y luego adicionó 1.000 más, así que fueron 4.000, en todos los salarios del empleo registrado. Esto significó, en el primer trimestre de este año, una recuperación, me corrijo, del año 2020, una recuperación de entre 6 y 7 puntos de poder adquisitivo. Claro, la pandemia se comió esa parte, y entonces hemos vuelto a los umbrales del 2019. El desafío es que se logre recuperar. Y para eso yo te diría que hay dos grandes tareas. Una es la que vos me preguntabas, la cuestión de los precios. Hay varias medidas que se están tomando. Ahora, no es menos cierto, y ustedes lo ponían muy bien en el resumen, hay que ponerle el cascabel al gato. Acá se discute en la Argentina la cuestión de la inflación como si fuera responsabilidad del gobierno. Es decir, no sé, como si fuera que Alberto Fernández está remarcando en el supermercado de los precios. Hay picardías, hay pícaros que aumentan los precios por si acaso, por expectativas. Los medios operan las expectativas. Hace un mes que vienen diciendo que la inflación en el 2021 va a ser del 50%. Claro, si yo tengo un almacén y remarco porque creo que van a aumentar los precios, sencillamente por eso. Es decir, hay una conjunción de hechos. Hoy vos lo mencionabas, imágenes de incumplimiento del acuerdo de carnes. Yo repasaba lo que hizo Paula Español y vos encontrás los cortes de carnes tal como corresponde, pero alguna cadena es muy probable que apueste a que el programa no funcione. No sería la primera vez. Lo mismo sucede con el programa Precios Cuidados. Es decir, hay muchas picardías, muchas avivadas, muchos mecanismos, herramientas que tienen los grandes empresarios, que son poquitos. Hay del total de la góndola, el 35-40% lo ponen 10 empresas en la Argentina. Bueno, esas ponen el precio. Esta es la discusión que me parece que hay que dar, y cuando digo hay que ponerle el cascabel al gato, hay que responsabilizar a esos sectores del aumento de los precios. Sí, con respecto, Hernán, a la reunión que sostenía al principio de la semana el presidente Alberto Fernández, ¿cuántos de ellos llegaron precisamente para visiblemente comprometerse con este plan del gobierno en busca de aliviar un poco la situación económica del pueblo argentino?
No, yo creo que en la reunión todos van a estar de acuerdo. Me parece, con esto quiero decir que no es necesaria, sí creo que es necesario porque me parece que el diálogo y buscar el consenso es siempre necesario. Ahora, si uno cree que con esa reunión va a funcionar aguas abajo, eso no es real, por varias razones. Primero, porque se dan vuelta. En el gobierno de Macri hacían una cosa que llamaban pacto de caballeros. Decían, no, salían todas las reuniones y decían, no, vamos a cumplir con esto. Y nadie cumplía nada. Se comprometieron a no echar gente, al mes siguiente echaron gente. Bueno, en fin, eso no funciona. Para eso está la regulación del Estado. ¿Esto amerita que no hagas reunión? No, hay que hacer la reunión. Y además, esa reunión debe derivar, y entiendo que el gobierno está trabajando en esto, en luego discusiones sectoriales. Es decir, Basterra, el ministro de Agricultura, está discutiendo con el sector particularidades que van en paralelo a esta reunión general. ¿Por qué? Porque vos tenés que alinear las expectativas. Está muy bien, y quizás esa reunión tiene que ver con trabajar sobre las expectativas. Ahora, sobre cada sector vos tenés que trabajar específicamente. Acá aumenta el precio del maíz, entonces se te escapa la tortuga, se te escapa el precio del pollo. ¿Es razonable que si con $140 la tonelada del maíz ganan plata, la paguemos 200 porque en la bolsa de Chicago está $200? La Argentina, los argentinos que producimos maíz, y me parece que no tiene sentido. Esto es bastante difícil, parece tan sencillo de contar, pero es bastante difícil de concretar porque no hay ánimo de discutir rentabilidad. Esto me parece que es el eje central. La Argentina necesita discutir rentabilidad, no para que nadie pierda, para que se gane razonablemente, pero para que los argentinos no paguemos de más. Para que el pueblo argentino alivie un poco la situación económica. Un asunto de fondo es la inflación. Veíamos en cifras históricas el acumulado, por ejemplo, en los últimos 10 años. Se habla de un 2000% en la inflación en estos últimos 10 años, que se ha ido escalando. ¿Cuánto realmente de estas medidas pueden ayudar a un mediano o un largo plazo a contener la inflación, Hernán? No, yo creo que buena parte. En el cálculo de unificar una inflación elevada en los últimos 10 años, yo me corro un poquito de eso porque no tiene la lógica, una lógica homogénea los últimos 10 años. Recién lo decía Juan Carlos Bertalota. Hasta el 2015 vos tuviste una inflación que quizás para algunos países puede parecer elevada, promediando 25, 26, 24%, sobre todo el 2014 fue un poquitito más elevada, pero los últimos años del kirchnerismo tuviste inflaciones de ese tipo, pero con salarios que le ganaron la inflación. En cambio, en los 4 años de Macri te pasa lo contrario, tenés una inflación que se eleva, llegó a casi 55% en 2019, ahora con salarios que además quedan muy rezagados respecto de la inflación. Es decir, no es el mismo comportamiento, y con Alberto Fernández con el sesgo de lo que es el COVID, que a ver, vale la pena recordarlo, en términos salariales acá en la Argentina, la CGT, la Central de Trabajadores, acordó con buena parte de los empresarios suspensiones para que no haya despidos, suspensiones con recorte salarial, que creo que fue un buen acuerdo para evitar los despidos. Ahora, es bastante difícil imaginar recuperación salarial en ese escenario. No es exclusividad de la Argentina, pero bueno, es la característica que tuviste en este momento. ¿Puede funcionar las medidas? Bueno, yo creo que sí, hubo varias medidas interesantes. Lo de la carne, hay que ver si es suficiente el volumen del acuerdo, porque son 6.000 toneladas y nosotros consumimos arriba de 150.000 por mes. Así que hay que ver si el volumen es suficiente. Hay que ver cómo funcionan las carnicerías que no están alcanzadas por el acuerdo, pero finalmente a cuánto compran el cuarto de res. Eso ha sido otra medida importante. Ya no se vende la media res, sino el cuarto de res, y eso permite ajustar los precios a la baja. Es interesante esa medida. A la par se está discutiendo en el Ministerio de Agricultura acuerdos para tratar de desenganchar los precios de los commodities del precio internacional. Bueno, en fin, varias medidas, precios cuidados que me mencionaba recién. Hay varias medidas que me parece que hay que apuntalar, ajustar para que funcionen y logren, sobre todo en el segmento de lo que tiene que ver con los alimentos, puedas tener una curva descendente, porque en diciembre y probablemente en enero
digamos, el aumento de los precios estuvo caracterizado por el aumento de los precios de los alimentos y eso preocupa doblemente, ¿no? Por último, Hernán, ¿cuánto de política malintencionada hay en todo esto que estamos viendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación? En particular, tomando la fotografía de la carne, diciendo que es de muy mala calidad, sobre todo cuando hablamos de un pueblo argentino que sabe muy bien cómo identificar y diferenciar los tipos de carne. Mira, respecto de eso que me estás mencionando en particular, yo te diría que hay una doble interpretación. Algunos pueden decir es una operación porque el programa o para que el programa no funcione. Ahora, si ustedes se fijan, las imágenes son de una cadena de supermercados que se llama La Anónima. La Anónima, el titular de La Anónima es Brown. Brown, el sobrino del titular, fue secretario de Comercio en la gestión de Macri. Así que te diría en realidad que buena parte, y yo revisaba un poco las redes, buena parte de los posteos en las redes en realidad lo que están cuestionando no es que el programa no funcione en sí, sino que la operación de desgaste, si se quiere, de boicot de esa cadena de supermercados respecto del acuerdo. Que por cierto, además Brown es el número 2 de ASU. ASU es la cámara que agrupa los supermercados que acordó justamente esta cuestión. Así que propongo reinterpretar esta cuestión. De todas formas, hay que seguirlo de cerca, hay que ver si efectivamente el programa funciona. A mí, más allá de estas imágenes en las redes, lo que me preocupa es ver de cerca si el volumen del acuerdo efectivamente tiene efectos sobre el volumen de consumo general. Si eso efectivamente es así, pero digamos, funciona como una especie de precio de referencia, bueno, se habrá logrado el objetivo. Y con eso te despido. En todo caso, resulta importante también que no se permita a la gente caer en confusiones con respecto a algo que ya nos estás explicando bastante bien, quién está detrás, por ejemplo, de ella, para que no se instale esa narrativa de que realmente no está funcionando y que el gobierno no está haciendo lo que le corresponde en términos de control. Así que en doble vía creo que va muy importante eso que nos estás contando. Hernán, muchísimas gracias por ello. Muy buenas noches. Un abrazo grande. Gracias, Hernán. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia a Estados Unidos. Este jueves fueron deportados a México más de 100 haitianos indocumentados. La medida del gobierno Biden contrasta con los anuncios de dejar sin efecto gran parte de las órdenes ejecutivas de la anterior administración en materia migratoria, por considerarlas violatorias de los derechos humanos. Son hechos que analizamos al volver en Es Noticia. ...2021, no olvidemos que continuamos en emergencia sanitaria global. La OMS explica que está investigando las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que han sido detectadas actualmente. Aunque es natural que los virus muten con el tiempo, no podemos olvidar lo importante que es suprimir su transmisión. Cuanto más permita la población que el virus se propague, más posibilidades hay de que siga mutando, lo que complica su erradicación. Debemos seguir responsablemente las indicaciones y las normas de bioseguridad que los gobiernos han implementado como medidas de prevención y acción. Al cuidarte, cuidas a todos. A cualquiera le puede pasar. No sabes qué esperar. Hay desconcierto y miedo. Todo cambia. Pero sigue soñando y la esperanza te mantiene de pie. No te limites. Vive. 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.
En noticia de Estados Unidos, continúan las deportaciones ilegales ahora en el gobierno de Joe Biden, mientras medios de comunicación resaltan el supuesto cambio en la política migratoria xenófoba que había implementado el expresidente Donald Trump. Esta vez más de 100 inmigrantes indocumentados haitianos solicitantes de asilo fueron deportados hacia México. Vamos a verlo. Este jueves, medios de comunicación mexicanos y estadounidenses dieron a conocer que las autoridades de Estados Unidos habían hecho salir forzosamente a más de 100 inmigrantes haitianos que se hallaban en la ciudad limítrofe de El Paso, en el estado de Texas. Los caribeños fueron dejados a su suerte en la zona fronteriza mexicana de Ciudad Juárez. Estas acciones por parte de la policía estadounidense forman parte de una política heredada de la gestión de Donald Trump. Se trata del protocolo irónicamente llamado Protección al Migrante, pero conocido popularmente como Remain in Mexico, es decir, Quédate en México, una orden ejecutiva presidencial que data de enero de 2019. Y que a su vez es producto de un acuerdo con México. Por lo tanto, la deportación de este grupo de haitianos solicitantes de asilo constituye una decisión unilateral, tomando en cuenta que no son personas de habla hispana, por lo que obligarlos a estar en México implica tenerlos en estado de vulnerabilidad, dada la diferencia idiomática. Además de esto, los ciudadanos haitianos delataron a medios internacionales que la policía fronteriza estadounidense los mantuvo apresados por varios días y les retuvo su documentación como asilados, sin devolvérselos al liberarlos. Lo mismo sucedió con sus pertenencias. Asimismo, autoridades migratorias mexicanas denunciaron en días pasados la deportación ilegal a México de asilados venezolanos, colombianos y peruanos. Joe Biden ha ofrecido aumentar la admisión de refugiados en Estados Unidos unas 8 veces más de lo que la cantidad que permitió la administración de Trump, lo cual implicaría aumentar de 15,000 a 125,000 refugiados de todas partes del mundo. Sin embargo, por ahora, esto solo sigue siendo una promesa de campaña de Biden, aún por ejecutar. Mientras tanto, las órdenes judiciales, decretos y voluntades políticas van y vienen y las deportaciones ilegales continúan. Vamos a revisar las profundidades de esto, qué significa cuando han pasado ya unos días de varias firmas de órdenes ejecutivas del presidente Biden. Nos acompaña para ello Eliana Montesinos, abogada de inmigración en Montesinos Immigration, directora ejecutiva de Unidos por la Justicia Social, nos acompaña desde Washington. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Abogada, preguntarle sobre esta situación coyuntural. Nos enteramos, son más de 100 haitianos que han sido deportados a México, cuando recordamos que, entre otras cosas, los acuerdos con México y con naciones centroamericanas, desde ningún punto de vista señalaba que, por ejemplo, podrían deportarse personas de origen haitiano. ¿Qué cree usted? Bueno, lo que pasa es de que el presidente Biden ordenó una moratoria de las deportaciones por 100 días. Sin embargo, todavía sigue en pie el título 42, que es una prohibición al ingreso de personas por medidas de salud pública. Entonces, el gobierno de Estados Unidos y la Agencia de Aduanas Fronterizas de Estados Unidos, CBP, tiene la discreción y la autoridad, lamentablemente, de rechazar el ingreso de cualquier persona debido a medidas públicas. Pero ¿por qué no se envían a su país de origen? ¿Por qué los envían a México? Veíamos en el informe la seria dificultad idiomática, por ejemplo, entre otras cosas. Este es un problema, como ustedes bien lo dijeron, de que hemos estado sufriendo por largo tiempo y no esperamos que el presidente Biden resuelva todo esto automáticamente, pero sí exigimos, es un problema grave, es un problema humanitario. Las personas están siendo expuestas a las ciudades más peligrosas del mundo, donde están vulnerables a los carteles. Eso es un problema muy serio y de hecho que la administración de Biden tiene que hacer algo al respecto, pero la administración ha dicho y ha recalcado muchas veces de que toda esta transición va a tardar tiempo y lamentablemente
no se sabe con mucha exactitud cuáles son los pasos que ellos están tomando. Nos han dicho globalmente los cambios que van a proceder a hacer en los próximos 10 años, en los próximos 100 días, pero hasta el momento no sabemos con exactitud cuáles son los pasos que están tomando. Y dejan a México en una situación muy compleja porque van a Ciudad Juárez y el gobierno mexicano ha dicho que quien llegue a su territorio debe ser atendido por una situación humanitaria. Es decir, de nuevo ponen a México en una situación muy compleja. Sí, lamentablemente México ha estado en una situación crítica con todos los inmigrantes que están transitando por su terreno, ¿cierto? Debo decir que también México ha sido cómplice y se ha beneficiado de muchos contratos con Estados Unidos de prevenir el tránsito de muchos inmigrantes, incluyendo los inmigrantes centroamericanos. Y lamentablemente eso no quita de que ellos están en una situación difícil tratando de procesar de una manera humana, sin crueldad a las personas, pero eso trae una complejidad de logística, ¿no? para México, y en realidad eso no quita la dificultad de la situación. Sí, Liana, con la historia que tiene el Partido Demócrata y los distintos gobiernos demócratas, me refiero cuando han estado en la Casa Blanca, ¿qué expectativa hay ustedes, además como organizaciones que atienden esta complejísima situación migratoria, de cambios profundos, de cambios que se han exigido para que haya una verdadera reforma migratoria en Estados Unidos? La expectativa después de 4 años de crueldad bajo la administración de Trump es no solo que reviertan las políticas que causaron tanto daño a las familias inmigrantes, sino que cambien a largo plazo el sistema de asilo de Estados Unidos, que haya una reforma comprensiva de inmigración. El presidente Biden ha sido la única persona que agresivamente ha tratado de hacer eso, por lo menos en sus primeros días como presidente en los últimos 30 años de Estados Unidos. En los últimos 30 años no hemos visto a ningún presidente arriesgarse y someter legislación o prometer, ya estando asentado como presidente, tanta reforma inmigratoria. Estamos, los abogados de inmigración y los abogados de derechos humanos, estamos optimísticamente esperando que hayan cambios, y vamos a estar viendo cada paso de la transición, vamos a estar cabilgando, vamos a estar educando a la comunidad, porque sabemos de que va a haber mucha fricción con los republicanos y también con algunos demócratas en el Congreso. Honestamente, aquí no estamos ya viendo partidos, aquí estamos viendo la humanidad y la carencia que tenemos de eso, y todo lo que, las víctimas que han surgido de los últimos 4 años bajo el presidente Trump. No podemos permitir que eso pase de nuevo. Pero queda, y con eso quiero despedirla para conocer su reflexión, y genera un muy mal precedente que en los primeros días de gobierno se registre esta situación, ahora que ha sido visible, que se conoce pública a nivel internacional, de esta deportación masiva, de manera masiva, de este grupo de haitianos. Una de las cosas que quiero recalcar es de que la palabra deportación tiene un significado muy preciso en las leyes de inmigración, y eso es cuando las personas son procesadas por alguien que tiene autoridad como un juez de inmigración y retornadas, y eso tiene diferentes castigos en el futuro inmigratorio de esa persona. No sé lo que ha pasado en particular con este grupo de personas haitianas, sin embargo, una expulsión o un retorno es diferente a una deportación, y sí, muestra la gran batalla que Biden va a tener para darle reforma a todos los problemas inmigratorios que hay desde décadas en los Estados Unidos, y se exige de que se trate a las personas de manera humanitaria, que quiten el elemento de crueldad del cual Trump utilizó, era la temática de su política. Es un problema que tenemos, pero expulsión es diferente a deportación. No sé qué fue lo que pasó en el caso de los haitianos, y obviamente tenemos que estar monitoreando todo lo que está pasando en la frontera.
Sin duda, tampoco lo sabemos con exactitud, seguramente sí lo sabrán quienes tomaron la decisión desde el sistema o el Departamento de Migración de Estados Unidos, que es la que toma la decisión de enviarlos a México a través de Ciudad Juárez. Por último, Liana, cuando usted habla de crueldad, necesariamente hay que recordar la división, la fractura de las familias. El año pasado aún quedaban muchísimos niños por buscar su papá y su mamá. Hoy en día, cuando comienza este año, ¿cuál es la situación? Si sigue igual o si se han podido reencontrar más pequeñitos con sus padres. De hecho, eso ha sido una de las prioridades de la administración de Biden y no esperamos menos. Han habido cientos de niños separados por meses, algunos por años de sus padres, y sabemos de que el presidente ha firmado una orden ejecutiva para darle prioridad a establecer un grupo de especialistas que van a reunificar a los niños con sus padres. Ahora, esto lo estamos viendo con mucha cautela. Hasta el momento han habido rumores de que han habido familiares que han sido traídos a los Estados Unidos y que han sido reunificados con los niños. Eso todavía no se ha verificado. Hasta el momento estamos pendientes de ver que cada uno de esos niños regrese a su hogar. Y yo pienso de que no solamente es de reunificar a estos niños con sus padres, sino también que el gobierno haga más por estos niños que van a sufrir de un trauma generacional con sus familias, la separación de no haber estado con sus padres y de hecho que les va a tener secuelas emocionales en el futuro. No cabe la menor duda que así será, haber sido separado de sus padres, algunos de ellos bebés de brazos, que nada evidentemente van a recordar de sus padres, pero deberían volver a donde ellos porque de allí salieron y eso es lo que debe ser como un asunto de humanidad. Muchísimas gracias, Liane, por estas análisis, por estas reflexiones. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Sigan con nosotros. Hasta mañana.